Fui una esposa infiel, engañé a mi marido y le di placer a mi jefe en el auto de la empresa por sentirme invisible. Intenté forzar un matrimonio abierto, pero sufrí una venganza y lo perdí todo: hijos, familia y hasta mi cordura. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Guadalupe, tengo 39 años, soy agente de viajes y madre de 3 hermosos hijos. Estuve casada durante 16 años con Jorge, un profesor de geografía de 43 años, tranquilo, metódico y predecible. Sé cómo suena esto, pero tengo que decirte la verdad, durante mucho tiempo me sentí invisible. Fui madre, esposa, ama de casa, pero dejé de ser mujer. Jorge es un buen hombre, nunca levantó la voz, nunca me faltó el respeto, pero tampoco nunca me miró como alguien deseable. Y es precisamente por eso que, cuando Esteban llegó a mi vida, me sentí viva de nuevo. Esteban tiene 31 años, es soltero, conduce una camioneta negra y tiene esa clase de sonrisa que parece saber todos tus secretos. Ha sido mi jefe durante 2 años, pero recién en los últimos 6 meses hemos comenzado a acercarnos. Todo empezó con conversaciones durante las horas de trabajo, luego cafés después del trabajo, mensajes a horas extrañas, risitas ocultas. Hasta que un día, me sostuvo la mano más tiempo del debido y mi corazón comenzó a acelerarse de una manera que ni siquiera recordaba que fuera posible. Sabía que era peligroso, pero también me sentí valorada como mujer. No intento justificar todo, pero quiero que entendáis mi versión. Me sentía muerta por dentro. Fue como si hubiera quedado enterrada bajo la rutina de la maternidad, el hogar, el matrimonio. Esteban me recordó que todavía soy joven, que todavía puedo llamar la atención, que todavía tengo algo que ofrecer más allá de comidas preparadas y cuentas pagadas. Y por muy confuso que parezca, no quería traicionar a Jorge. Quería que entendiera que nuestro matrimonio necesitaba algo nuevo. Que tal vez, si él estuviera dispuesto, podríamos experimentar algo diferente, juntos. Sí. Comencé a construir un plan. Y antes de juzgarme, escúchame, no quería destruir a mi familia. Quería reinventar la relación. Esteban me apoyó, dijo que hoy en día eso era normal en algunas parejas más modernas. Que quizás a Jorge le sorprendería la idea de una relación abierta, o al menos una experiencia a 3 bandas. Incluso preparé cómo le presentaría todo, con calma, explicándole mis sentimientos, tratando de demostrar que esto no era una traición, sino más bien una manera de revivir lo que habíamos perdido. No llegué hasta el final con Esteban, al menos no en el sentido tradicional. Pero sí me entregué de otras maneras. Hubo besos, caricias, y le practiqué sexo oral. Varias veces. No fue por impulso, fue porque quería. Porque ver el deseo en sus ojos me hizo sentir viva, poderosa, como si todavía tuviera control sobre algo en mi vida. Su sabor quedó en mi boca y en mi memoria de una manera que me avergüenza admitir. Me daba placer complacerlo, hacerle gemir mi nombre suavemente, casi como un secreto entre nosotros dos. Eso se convirtió en mi escape, mi droga silenciosa. Y cuanto más me involucraba, más difícil se hacía ocultarlo. Jorge no es ningún tonto. Es analítico, el tipo de persona que no necesita escuchar nada para entenderlo todo. Empezó a notar los cambios, las miradas vacías, las sonrisas que ya no eran para él, la repentina frialdad en mis manos. Pude ver la duda crecer en sus ojos. Y aún así seguía adelante con el plan. Porque en mi mente, si pudiera convencerlo de aceptar a Esteban, sería consensual y entonces, tal vez, menos incorrecto. Me aferré a la ilusión de que lo que hacía era solo un síntoma de carencia, de vacío. Y no un error fatal. Pero en el fondo sabía que ya había cruzado una línea. Pero la verdad es que, por más que ensayé el discurso frente al espejo, una parte de mí sabía que Jorge no reaccionaría bien. Él siempre fue más tradicional. La idea de involucrarse con alguien más, especialmente alguien como Esteban, probablemente lo destruiría. Aún así, estaba decidido a intentarlo. Pensé que podría convencerlo con cariño, con paciencia. Que tal vez, después del shock inicial, vería cuánto podría fortalecernos. Simplemente no me imaginaba que él ya lo sabía todo, incluso antes de que yo abriera la boca. Lo que no sabía, o no quería ver, era que Jorge ya había armado el rompecabezas. Subestimé al hombre con el que dormí durante casi 2 décadas. Pensé que estaba distraído con los exámenes escolares, sus hijos, su rutina. Pero él estaba mirando. Y lo peor, sufría en silencio. Jorge siempre tuvo ese comportamiento tranquilo, pero nunca fue estúpido. Empezó a coleccionar los horarios extraños, las duchas extra largas al llegar a casa, los nuevos perfumes que conseguí en la agencia. Nunca preguntó directamente, hasta el día que preguntó todo a la vez. Esa noche lo tenía todo planeado.
Yo preparaba la cena, esperaba a que los niños se durmieran, servía el vino, y luego empezaba la conversación. Pero él fue quien empezó. Me miró con una calma aterradora y me preguntó: «Es Esteban, ¿verdad?». Se me cayó el corazón al estómago. Intenté negarlo, equivoqué, hablé del trabajo, del estrés, de mi vida ocupada. Pero él solo me miró. Con esa mirada cansada y dolida, como si estuviera esperando que al menos tuviera el valor de decir la verdad. Por primera vez, no pude mantener el control de la narrativa. Él no hizo ninguna escena. Comenzó a describir todo lo que había notado: la ausencia emocional, el desinterés físico, las miradas vacías, los nombres que decía mientras dormía. Dijo que ya sabía que yo estaba involucrada emocionalmente con otro hombre. Que todavía no estaba seguro de qué hacer, pero que necesitaba escuchar de mí lo que sentía. ¿Y yo? Me quedé congelado. Una parte de mí quería mentir hasta el final. Pero otra parte, la que aún respetaba la historia que teníamos, decidió ceder. Admití que me había perdido. Eso fue confuso. Pero aún así, no lo conté todo. Luego comenzó a desarmarme. Dijo que sabía que yo ensayaría un discurso, que podría intentar dar vuelta a la situación, decir que el problema era la rutina. Pero ya se había dado cuenta de que el agujero era más profundo. Y si fuera sincero, todavía había una posibilidad de que pudiéramos intentar algo. Quería saber hasta dónde había llegado la traición. Dudé. Dije que no me había acostado con Esteban, lo cual técnicamente era cierto. Pero omití el resto. El placer, los encuentros a escondidas, las caricias, el sexo oral, su sabor aún fresco en mi memoria. Jorge me miró fijamente, como buscando la poca dignidad que me quedaba. Sentí allí que el Jorge que yo conocía desaparecía ante mis ojos. No por enojo, sino por decepción. Él no me insultó, no me acusó, simplemente lo tomó nota. Y esa frialdad, ese silencio lleno de dolor, me dolió más que cualquier grito. No estaba preparado para esto. Yo había imaginado una confrontación donde yo tendría el control, donde yo guiaría la narrativa, donde tal vez él incluso aceptaría la idea de una relación abierta. Pero la realidad golpeó fuerte. Jorge ya lo sabía. Y no aceptaba ningún guión que yo hubiera ensayado. Ese momento me dejó sin palabras. Por primera vez desde que todo empezó, realmente tuve miedo de perder. No solo mi marido, sino mi fundación. Jorge siempre fue mi refugio y, en ese momento, comprendí que podía darme la espalda e irse sin mirar atrás. El miedo me invadió. Y yo, en un intento desesperado por salvar algo, comencé a cambiar el discurso, o mejor dicho, a intentar manipular el curso de la conversación. Pero eso fue lo que terminó empeorando todo. Lo peor no fue que Jorge me encontrara. Lo vi mirándome como si fuese un extraño. Como si todo lo que habíamos construido se hubiera convertido en humo. En ese momento, entré en modo supervivencia. Empecé a hablar, intentando justificarme, explicarme, como si las palabras pudieran borrar semanas de ausencia, de secretos, de besos con otro hombre. No pasó nada grave, Jorge, solo salimos a charlar, cenamos, tomamos cafés. Necesitaba desahogarme. Escuché mi propia voz y me sentí patético. Pero era el único escudo que tenía. Me interrumpió con un simple: ¿se besaron? La pregunta fue directa y fría. Dudé, miré hacia abajo y asentí. Eso es todo, Jorge. Te lo juro. No me acosté con él. Jamás. Y pensé que diciendo eso se calmaría. Como si el hecho de no haberme acostado con Esteban fuera una carta de absolución. Pero su mirada no cambió. El dolor seguía allí, firme y palpitante. Como una herida expuesta. Fue entonces cuando dijo una de las cosas que más me dolieron: ya no eres mía, Guadalupe. Puede que no haya sido con tu cuerpo, pero sí con todo lo demás. Intenté decirle que todavía lo amaba, que estaba confundida, que tal vez era una etapa. Pero me miró como quien ve derrumbarse un edificio. Sin poder hacer nada. Empezó a enumerar todo lo que le había ocultado: los horarios, las mentiras, las cenas en las que dije que estaba con amigos, los momentos que él pasaba con los niños mientras yo estaba con Esteban. Dejaste de compartir tu vida conmigo para compartirla con él. Aunque no tuvieras sexo, dejaste de ser mi esposa. Y eso me destrozó más que cualquier insulto. Empecé a perder el control de la conversación. Traté de justificar, explicar, racionalizar y él simplemente escuchó. En silencio. A veces movía la cabeza, como si cada palabra que decía confirmara que tenía razón en dejarme. Fue entonces cuando dijo algo que aún recuerdo como si fuera ahora: ya lo habías decidido. Solo faltaba decírmelo. Y tenía razón. Yo ya había elegido. Esteban, la emoción, el riesgo.
Y ahora estaba tratando desesperadamente de convertir mi error en una súplica de comprensión. Y no me di cuenta de que esto solo amplió la brecha entre nosotros. Hablé de terapia de pareja. Sobre empezar de nuevo. Acerca de tomarse tiempo y pensar. Jorge no respondió. Solo me preguntó si Esteban sabía que yo estaba casada y si creía que funcionaría. Dije que sí. Que Esteban lo sabía todo y me apoyaba. Y esa fue la gota que colmó el vaso. Entonces es aún peor que tú. Eso dolió. Porque Jorge siempre fue tan educado, tan tranquilo. Y verlo reaccionar, aunque fuera solo una frase amarga, me hizo darme cuenta de que estaba roto por dentro. Y que tal vez había pasado el punto de no retorno. En el fondo pensé que podía arreglarlo. Que bastaría con mostrar arrepentimiento, decir que el amor todavía existía, hacer un drama sincero. Pero Jorge no era un hombre de escenario. Era un hombre de decisiones. Y todo en su comportamiento esa noche me decía que ya había tomado la suya. Y por más que insistí en que no había sexo, que todavía había amor, él parecía no escuchar más. Y cuando te levantas en silencio, sin decir si volverás, sin amenazar, sin prometer nada, es porque el dolor es tan profundo que las palabras ya no sirven. Cuando vi que mis intentos de justificarme no funcionaban, entré en pánico. Fue como si me estuvieran empujando al fondo de un pozo que yo mismo cavé. Y entonces, sin pensar, comencé a decir todo lo que había ensayado, aunque sabía que sonaría forzado. Hablé de la necesidad de renovación en el matrimonio, de las parejas modernas, de cómo podríamos ser más libres. Decía las palabras como si estuviera leyendo un guión barato. Y Jorge simplemente escuchaba, con los brazos cruzados, sin parpadear. Con cada discusión, sentía que lo perdía más y más. Fue entonces cuando mi voz cambió. Y mi tono también. Cuando me di cuenta de que estaba a punto de perderlo de verdad, me dejé llevar por la desesperación y dije algo que todavía me avergüenza. Si no entiendes lo que necesito, quizá deberíamos separarnos. En ese caso, pediré la custodia de los niños. En el momento en que salió de mi boca, sentí que el aire cambiaba en la habitación. Jorge permaneció completamente quieto. Y luego, lentamente, se giró y me miró como si acabara de presenciar el final de todo. Esa frase, que dije casi como un farol, fue como una bomba. Y lo peor es que vi en sus ojos que no esperaba esto de mí. No fue solo cuestión del adulterio, ni de Esteban, ni de mi loco plan. Se trataba del hecho de que había puesto a nuestros hijos sobre la mesa como moneda de cambio. Jorge me miró con un disgusto silencioso que me paralizó. ¿Utilizarías a nuestros hijos para presionarme? Fue todo lo que dijo. Y me sentí como la peor persona del mundo. Pero en el fondo, sabía que era, en ese momento, estaba dispuesto a usar cualquier carta. Pero continué. Porque ya estaba en el fondo. Dije que quizás los niños estarían mejor conmigo, que él trabajaba todo el día, que yo tenía más tiempo. Hablaba y lloraba al mismo tiempo, intentando sonar emocional, desesperada, humana. Pero Jorge no compró nada más. Él me vio como un extraño. Como una mujer que estaba dispuesta a destruir la estabilidad emocional de sus hijos solo para tener una aventura con otro hombre. Y en ese momento, ni siquiera sabía si estaba tratando de salvar mi matrimonio o simplemente mi orgullo herido. La verdad es que ya no sabía lo que estaba haciendo. Me oí hablar de pensión alimenticia, de custodia compartida, de abogados, como si ya estuviéramos en el tribunal. Jorge no respondió. Él simplemente me miró, tomó sus llaves y salió de la casa sin decir una palabra. Ni adiós ni lo pensaré. Nada. Y solo entonces lo comprendí. Había cruzado todos los límites. Todo lo que temía sucedió, pero fue mi culpa. Y lo peor, se llevó los documentos. Pero dejó su celular. Y eso me provocó un escalofrío frío en la espalda. Me quedé allí parado durante minutos que parecieron horas. El silencio en la casa era ensordecedor. Los niños durmieron sin saber que sus vidas estaban a punto de cambiar por completo. Fui a mi habitación, me senté en mi cama y lloré hasta que no pude respirar. Por primera vez, el miedo era real. Sabía que Jorge nunca fue alguien con dramas. Entonces, si se fue así, tal vez fue porque ya había decidido borrarme de su vida. No quería creerlo. Pero el celular olvidado fue la primera señal de que algo andaba muy mal. Esa noche, Jorge simplemente desapareció. Sin mensajes, llamadas, notas. Simplemente desapareció. Su teléfono celular quedó tirado sobre la mesa de la cocina, como símbolo de que ya no quería ser encontrado. Pero lo que realmente me desesperó fue abrir el armario y ver que se había llevado todos los documentos. La billetera, los certificados de nacimiento de los niños, incluso nuestro viejo álbum de fotografías. Fue como si hubiera decidido borrar la existencia misma de esa casa.
Entré en pánico. Intenté mantener la calma delante de los niños, pero por dentro, me estaba desmoronando. A la mañana siguiente comencé a buscar. Llamé a sus amigos. Todos negaron saber nada, pero por el tono de algunos pude notar que estaban evitando decirme la verdad. Me subí al coche y conduje sin rumbo, como un loco. Fui a los barrios por donde él pasaba cuando quería pensar. Aparqué en miradores, senderos e incluso al costado de la carretera. Pasé un tanque entero corriendo por ahí. Pensé en todo, incluso en las peores posibilidades. ¿Y si hubiera hecho algo estúpido? ¿Qué hubiera pasado si hubiera perdido el control? Comencé a culparme por cada palabra que decía. Pasé el viernes y el sábado en un colapso total. Ni siquiera sé cómo logré cuidar a los niños. En realidad, ni siquiera los cuidé adecuadamente. Preguntaron por mi padre y dije que había viajado. Pero ni siquiera yo creí mi mentira. Llamé a mi papá el sábado por la tarde para pedirle ayuda. Él vino, trató de calmarme, pero no pudo ocultar la decepción en sus ojos. Me llevó a un puesto de la PRF en la carretera, pensando que tal vez habían visto su coche. Nada. Fui a un hospital en la zona sur y miré el muro de personas desaparecidas. Nada. Ni idea. No hay esperanza. El domingo, ya hecho pedazos, me senté en una plaza y lloré hasta no poder más. Estaba temblando, sudando fríamente y no había comido adecuadamente durante días. Mi cabeza estaba dando vueltas. Tuve una crisis tan fuerte que me desmayé allí mismo. Me desperté en el suelo de la plaza, con mi padre abanicándome con un trozo de cartón, desesperado. Cuando llegué a casa, apenas podía subir las escaleras. Me acosté en el suelo de la cocina y miré el techo, preguntándome cómo había dejado que las cosas llegaran tan lejos. Estaba segura de que Jorge nunca volvería. Y no podía culparlo. El peor sentimiento era la incertidumbre. No sabía si estaba enojado, deprimido, vengativo o simplemente cansado. Y eso me carcomía. Empecé a imaginar que él podría estar con otra mujer, empezando su vida de nuevo sin mí. O tal vez estaba en algún lugar oscuro, planeando desaparecer para siempre. La angustia era física. Tenía dolores en el pecho, náuseas, insomnio. La culpa me aplastó como un peso que no podía levantar. Lo único que podía pensar era, ¿y si nunca regresa? Lo que no sabía es que él ya había comenzado de nuevo. Solo con alguien más. El lunes, exhausta y destrozada, recibí una visita que lo cambió todo. Mis padres vinieron a mi casa y, sin rodeos, dijeron que sabían dónde estaba Jorge. No estaba en peligro ni deprimido. Estuve con nuestros hijos, en casa de Mariana. Cuando escuché ese nombre casi pierdo el equilibrio. Mariana fue el primer amor de Jorge, cuando aún estaba en la secundaria. Sabía que tenían algo intenso, pero pensaba que estaba enterrado en el pasado. Saber que él había ido con ella, con nuestros hijos, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Dijeron que Jorge se había puesto en contacto el sábado. Pidió a sus hijos que trajeran algo de ropa y les explicó que estaba reorganizándose. Mariana, quien también se había separado recientemente, le abrió las puertas de su casa a él y a los niños. Mis hijos estaban con ellos, sonriendo en las fotos que mi madre mostró en su celular. Sonriente. Como si nada hubiera pasado. Como si yo fuera el bicho raro de la historia. Les pregunté si estaban bien, si preguntaban por mí. Preguntaron, pero no lloraron, fue la seca respuesta de mi padre. La idea de Jorge con otra mujer me dolió. Pero me dolió aún más saber que mis hijos se estaban adaptando, y quizá les estaba gustando. Mariana tiene 2 hijos y parece que todos se llevan bien. Jorge, según mis padres, era tranquilo. Hablaba con calma y parecía más ligero. Estaba probando una nueva rutina. Y yo, me senté allí, sintiendo como si mi familia estuviera siendo reconstruida sin mí. Yo, que durante tantos años había sido el cimiento de la casa, ahora veía desde lejos mi propia exclusión. Fui a mi habitación, abracé mi almohada y lloré durante horas. La sensación de ser reemplazado era insoportable. Mariana era todo lo que Jorge valoraba, discreta, estable, dulce. Yo, con mis errores, con mi impulsividad, con mi sed de novedad, lo había tirado todo por la borda. Por primera vez afronté de frente el peso de mis decisiones. Rompí mi matrimonio. Y ahora vi a otra mujer, con su hogar acogedor, sus maneras acogedoras, llenando el espacio que una vez fue mío. Y lo peor es que, al parecer, mis hijos se sintieron cómodos con ello. Intenté llamar a Jorge. Fue al buzón de voz. Envié un mensaje. Ninguna respuesta. Fue como si me estuviera enseñando una lección sin decir una palabra. Su silencio gritó. Me estaban borrando,
con calma, con firmeza y estratégicamente. Jorge no era de los que se vengaban, pero ahí estaba, reconstruyéndose sin mí. Mariana estaba siendo el apoyo que necesitaba en ese momento. Y los niños, al ver a su padre tranquilo y feliz, fueron aceptando esta nueva dinámica. Yo, desde afuera, sentía el peso del rechazo creciendo cada hora. Empecé a preguntarme si alguna vez se había acercado a ella antes de que todo se desmoronara. Si acaso Mariana fuera algo más que un refugio de emergencia. ¿Y si simplemente estaba esperando el momento adecuado para cambiar el caos por estabilidad? Estas preguntas me atormentaban día y noche. Pero aunque no fuera premeditado, estaba sucediendo. Jorge estaba empezando una nueva familia. Y ya no era parte de la ecuación. Yo era la cicatriz. El mal recuerdo. Y eso me destruyó. La visita de mis padres el domingo por la noche no tenía como finalidad consolarme. Fue para confrontarme. Mi madre llegó con esa mirada de decepción que siempre usaba cuando hacía algo mal cuando era niña. Mi padre, más directo, llegó con expresión dura y voz entrecortada. Todavía esperaba algún tipo de abrazo, algún tipo de empatía. Pero lo único que obtuve fue juicio. Destruiste tu hogar, Guadalupe. ¿Y ahora quieres que te defendamos? Dijo antes incluso de sentarse. Esas palabras me helaron el cuerpo. Mi madre, religiosa y tradicional, parecía más contenida, pero no menos decepcionada. Hija, traicionaste tu matrimonio. Puede que no haya sido con tu cuerpo, pero sí con tu corazón. Con tu cabeza. Con tu carácter. Escuchar eso de mi propia madre fue como recibir una bofetada en la cara. Intenté explicarme, lloré, hablé del abandono emocional, de lo sola que me sentía. Pero ningún argumento fue suficiente. Vieron a Jorge como un hombre de valor. Y la verdad es que realmente lo fue. Mi padre no lo ocultó. Si yo estuviera en su lugar, me habría ido mucho antes. La parte más cruel fue cuando hablaron de mis hijos. Mi padre dijo, sin rodeos, que si tuviera que elegir entre quedarse a mi lado o mantenerse en contacto con sus nietos, elegiría a sus nietos. No romperé con ellos por tu decisión. No es su culpa. Sentí que el suelo desaparecía. Mi propia familia me estaba dando la espalda. Yo siempre fui la hija ejemplar, la que estudiaba, se casaba, tenía hijos, y ahora, a sus ojos, era la vergüenza de la casa. La mujer que lo tiró todo por vanidad. Pedí ayuda, les pedí que hablaran con Jorge por mí. Mi madre entre lágrimas dijo que no quería saber. Que estaba demasiado herido. Que el poco contacto que tenía con ellos era por sus nietos. Es diferente. Pero no está enojado. Es firme. Como alguien que ha decidido no dejarse arrastrar por el barro. Escuché eso y sentí cada palabra como una frase. Jorge seguía adelante. Y yo, por otro lado, era visto como el villano de la historia incluso por mi propia familia. Esa noche me encerraron en la habitación. No cené, no hablé con nadie. La vergüenza me consumió. No por la traición en sí, sino porque comencé a darme cuenta de la magnitud de la destrucción que había causado. No fue solo Jorge a quien perdí. Era el respeto de mis padres. La confianza de mis hijos. La estructura de toda mi vida. Y todo esto por un impulso. Por un hombre que quizás ni siquiera estaría dispuesto a estar realmente conmigo si el precio fuera tan alto. Pasé la noche mirando al techo, pensando en cómo revertir esto. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta, no había una manera fácil de regresar. Jorge se había reposicionado emocionalmente. Mis hijos estaban siendo acogidos por otra mujer. Mis padres. Estaban decepcionados. Y yo estaba sola con mi culpa. Y lo peor fue saber que esa soledad la había creado yo misma. Un paso a la vez. Una mentira a la vez. Y ahora, incluso mi propia familia parecía querer distancia. Cuando me notificaron sobre el caso de custodia, sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Hasta ese momento, aún con todo lo sucedido, yo seguía creyendo que como madre tendría algún tipo de ventaja. Pero Jorge fue directo al grano. Presentó una solicitud formal para tener la custodia total de los niños. Y más que eso, adjuntó pruebas, declaraciones, registros de que ya venía cuidándolo solo, con una rutina estructurada y estabilidad. Cuando lo leí todo, me di cuenta de que había estado preparándose durante mucho tiempo. La audiencia se realizó rápidamente. Mi abogado intentó discutir durante años sobre mis vínculos emocionales, sobre mi rol de madre. Pero por otro lado, Jorge presentaba lo que nadie podía negar: estabilidad financiera, empleo público, un hogar estructurado, apoyo familiar y emocional. Yo vivía con mis padres,
emocionalmente desequilibrada, sin ingresos estables y con un historial reciente de decisiones impulsivas y destructivas. El juez me miró con una mezcla de compasión y severidad. Y al final decidió por él. La sentencia fue clara: Jorge tendría la custodia de los niños. Tendría derecho a visitas, pero supervisadas, en un lugar neutral. No se permiten recogidas escolares ni fines de semana alternos. Hasta que pueda demostrar estabilidad emocional y financiera, este sería el estándar. El golpe fue brutal. Me sentí como si les hubieran quitado un peso de encima a mis hijos. Como si ya no se confiara en ella siquiera para desempeñar el papel más básico que una madre puede desempeñar. Salí del foro con las piernas temblando y los ojos secos de tanto llorar. Ya era difícil el dolor de escuchar a mis hijos llamar a otra mujer tía Mariana. Ahora, sabiendo que ni siquiera podía verlos sola, fue devastador. Me sentí disminuida, inútil, completamente derrotada. Mi madre intentó consolarme diciéndome que era temporal, que podía reconstruir mi vida. Pero nada parecía temporal en ese momento. Todo parecía definitivo. Como si la vida me castigara meticulosamente por cada mala decisión que tomaba. Y lo más cruel fue que en el fondo lo entendí. Jorge tenía razón en proteger a los niños. Empecé a preguntarme si en ese momento yo realmente era la mejor persona para ellos. Y eso me dolió aún más. Aunque me doliera admitirlo, sabía que era inestable, estaba emocionalmente rota y no podía proporcionar un entorno seguro. Aún así, el hecho de que me eliminaran oficialmente de la vida de mis hijos me hizo sentir como una extraña. Como si hubiera muerto para ellos y ahora lo viera todo desde fuera, como un espectador sin derecho a intervenir. Me destrozaba por dentro, todos los días. Y en medio de todo este dolor, todavía tuve que lidiar con la humillación pública. La gente comentaba, especulaba, susurraba. La mujer que engañó a su marido con su jefe. La madre que perdió la custodia de sus hijos. La perdedora que tuvo que regresar a casa de sus padres. Todo lo que intenté ocultar con maquillaje y sonrisas forzadas ahora estaba expuesto como una cicatriz abierta. Y no había nadie para defender mi versión. Porque al final, no hubo defensa. No quedaba más que aceptar. Y tratar de sobrevivir a lo que estaba por venir. Después de la decisión del juez, mi vida se convirtió en una mancha gris. Los días se arrastraban como si el tiempo se burlara de mí. Comencé a tener pesadillas constantes. Jorge yéndose de la mano de otra mujer, mis hijos llorando mientras yo gritaba por ellos y nadie escuchaba. Me despertaba en mitad de la noche en posiciones extrañas. Una vez me encontré tumbada en el suelo de la cocina, con la cara mojada por las lágrimas y el cuerpo temblando, sin saber cómo había llegado allí. La casa de mi infancia, que una vez fue un refugio, ahora se sentía como un cautiverio emocional. Empecé a vivir a base de tranquilizantes y té de hinojo. Las visitas supervisadas eran breves, incómodas y cada vez más distantes. Al principio, mis hijos todavía me miraban con cierta confusión, tal vez esperando que me disculpara, que les explicara todo como una mala etapa. Pero después de unas semanas, el aspecto cambió. Se volvieron fríos, desconfiados, incluso agresivos. Un día, durante la tercera visita, mi hijo del medio me miró a los ojos y me dijo: «Si aparece sin avisar, llamaré a la policía». Y él hablaba en serio. Eso me destruyó. Regresé a casa llorando y sintiéndome como un criminal. Como si ser madre fuera ahora un privilegio que había perdido para siempre. Mi madre intentó consolarme, pero ni siquiera ella sabía qué decir. Mi padre, que siempre fue más duro, simplemente dijo: «Estás cosechando lo que siembras». Y tenía razón. Lo sabía. Pero saberlo no disminuyó el dolor. Ver a mis hijos tratándome como una amenaza, fue como morir en vida. Como si te enterraran mientras aún respiras. Comencé a evitar salir de casa. Tenía miedo de encontrarme con conocidos, de oír susurros a mis espaldas. Incluso me daba vergüenza ir al mercado. Sentí que todos lo sabían. Que todos me juzgaran. El rostro de Jorge me persiguió en mis sueños y recuerdos. Las sonrisas de mis hijos en las redes sociales, en las fotos que mostraba mi madre, se convirtieron en una tortura psicológica. Parecían felices sin mí. Y eso dolió más que cualquier castigo. El rechazo fue total, absoluto. Y ya no sabía quién era sin ellos. Incluso pensé que quizá sería mejor desaparecer. Que quizá todos estaríamos mejor sin mí. Pero algo me detenía. Tal vez fue el pequeño rayo de esperanza de que un día me perdonarían. O tal vez fue el simple miedo de entregarme por completo al abismo que yo mismo había creado. Comencé a escribir cartas que nunca envié. Hice vídeos que nunca publiqué. Todo intento explicarlo, justificarlo, disculparlo. Pero al final supe que las palabras no lo curan todo.
Y en aquella época no curaban nada. Mi reflejo en el espejo ya no era el mismo. Vi a una mujer pálida y hundida, con profundas ojeras y ojos apagados. ¿El brillo que una vez Esteban había reavivado? Desapareció. Porque ahora ya no era la mujer deseada. Yo era la mujer rechazada por sus propios hijos. La mujer que destruyó su propia familia por necesidad y vanidad. Y eso, no hay filtro que lo pueda ocultar. Era el tipo de dolor que solo el tiempo, y quizás un arrepentimiento sincero, podía aliviar. Si alguna vez pudieran. Pasó un tiempo, pero en algún momento después de toda la destrucción, caí en la cuenta. Era una mañana normal, después de una noche sin pesadillas, algo raro en aquella época. Me desperté, desayuné con mis padres y miré por la ventana como cuando era adolescente. Y por primera vez en meses, sentí ganas de vivir sin castigarme. Necesitaba hacer algo. No por Jorge. No por mis padres. Pero para mis hijos. Era hora de dejar de quejarse y empezar a reconstruir lo que era posible. Incluso si lo único que quedara fuera yo mismo. Empecé a buscar trabajo nuevamente. La agencia donde trabajaba no quería volver a contratarme, pero conseguí unas prácticas administrativas en una empresa de transporte turístico. Nada glamoroso, nada parecido a lo que tenía antes, pero era algo. Comencé a levantarme temprano, a prepararme aunque al principio no tenía a dónde ir. Quería volver a verme como alguien útil. Y poco a poco, con la ayuda de la terapia y la disciplina, volví a ponerme de pie. Un paso a la vez. Todavía me sentía culpable, todavía lloraba sola, pero también sentía pequeñas victorias. Con el tiempo, el juez me permitió tener más tiempo con los chicos. Todavía supervisado, pero con más flexibilidad. Me propuse estar presente. Ayudaba con las tareas, llamaba a la hora de dormir y enviaba mensajes de buenos días. Me convertí en la madre del esfuerzo y supe que ya no era su heroína. Pero al menos estuve allí. Mariana, por mucho que le doliera admitirlo, los cuidaba bien. Y Jorge. Jorge estaba comprometido. Me enteré por uno de los niños, sin ningún resentimiento, con naturalidad. Dolió, por supuesto. Pero respiré profundamente. Se lo merecía. Esta fue quizás la lección más importante. Jorge no era un hombre común y corriente. Era alguien raro, honesto, leal. Y lo extrañé. Perdí por vanidad, por necesidad de ser deseada, de demostrarme a mí misma que todavía tenía valor. Pero todo esto cuesta demasiado. Aprendí por las malas que lo que destruimos por impulso rara vez puede reconstruirse a través del arrepentimiento. Y aún así, lo estoy intentando. Porque si no puedo recuperar el amor de Jorge, tal vez aún pueda recuperar el respeto de mis hijos. Mis padres también empezaron a bajar la guardia. Mi padre empezó a llevarme al trabajo de vez en cuando, sin decir mucho. Mi madre empezó a llamarme nuevamente para ayudar en la cocina los domingos. Pequeñas señales de que estaban dispuestos a caminar conmigo. Todavía me cobran, por supuesto. Todavía dejan caer pistas. Pero lo entiendo. Vieron la peor versión de mí. Y ahora solo con el tiempo y las acciones puedo demostrar que esa no era mi esencia. Que me perdí a mí misma, pero quiero volver a ser mejor persona. Hoy sigo viviendo un día a la vez. No espero milagros. No espero el perdón total. Solo quiero tener la oportunidad de ser recordada, algún día, como una madre que cometió errores, pero luchó por hacer las cosas de manera diferente. No se trata de limpiar el pasado, eso es imposible, sino de construir un presente digno. Y quién sabe, un futuro con menos dolor. Sé que muchos me juzgarán por todo esto. Y quizás con razón. Pero ahora pregunto, ¿crees que una persona como yo merece una segunda oportunidad? ¿O hay errores que nunca podrán ser perdonados? Deja tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y además nos ayudas a llegar a más gente y formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que están apareciendo a continuación sobre nuevos reportes de traiciones y venganzas. Hasta la próxima historia.